Siento decirte que si tu equipo no funciona es única y exclusivamente por esto. Muchísimos dueños de negocio están luchando con excusas como mi equipo no funciona, la gente ya no tiene ganas de trabajar, no hay gente formada, ya no son profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tengo que decir que ninguno de estos problemas existen en realidad. Todos estos problemas son solamente tuyos, el único responsable de que tu equipo no funcione eres simplemente tú porque por eso eres el CEO. Después de más de 3 años en esta parte del campo solucionando todo este tipo de problemas, hemos creado y formado en múltiples negocios más de 10 equipos diferentes, ¿vale? Que pasaron de tener tasas de conversiones bajísimas, no tener claridad del negocio en el que trabajan, no tener buena comunicación con el CEO, etcétera, 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 a aumentar tasas y mantener, es muy importante, tasas de conversión y éxito de forma exponencial, tener una comunicación perfecta y ordenada con el CEO. Y al final lo más importante, empezaron a percibir la empresa como el vehículo que necesitan para conseguir su vida soñada, que eso es algo muy importante para el equipo. Al final esto provocó directamente que los equipos no se quieran ir nunca de ese negocio, que les sean fieles y que rindan mucho más con el objetivo de hacer más rico al CEO, que al final es lo más importante, ¿vale? Y todo esto, quiero deciros que todo esto lo conseguimos en solamente 3 meses. Así podemos facturar el año pasado más de 250.000 euros en solo 6 meses con nuestros socios y clientes. Y tengo que decir, y estoy bastante seguro, que el factor común de todos nuestros clientes que vienen con este tipo de problemas son sin duda las creencias del CEO, ¿vale? Al final tú, como CEO, yo he sabido identificar que no sabes distinguir qué figuras están dentro de tu empresa para pensar y qué figuras están dentro de tu empresa para ejecutar, ¿vale? Las empresas que están por debajo de 300.000 euros al año, los pensadores no son más que el CEO y seguramente un consultor que les dé claridad y apoyo en la dirección de la empresa y sobre todo en las áreas que no tenga tantísimo expertise. Al final, el resto del equipo son simplemente ejecutores y los ejecutores, tengo que decir que necesitan sistemas predefinidos, los cuales seguir paso por paso y los que poder basar su línea de trabajo diario. Esto es muy importante porque ahí podemos basar su performance. Si no, se pierden el camino y acaban haciendo lo que a ellos les parece que seguramente es lo que te está pasando a ti. Y al final eso es culpa tuya y no de ellos, porque no les has entregado ningún manual de cómo hacer las cosas. Eso es lo que se llama en el mercado, que seguramente lo hayáis escuchado, SOP, ¿vale? La traducción es Sistema Operativo Estándar. Y es definitivamente el trabajo sucio de la empresa, es el frigorífico por detrás. Nadie quiere montarlo, nadie quiere revisarlo, ni mucho menos arreglarlo. Y por eso en muchas ocasiones se pone mala la comida. Además, tampoco sabéis cómo pagar a vuestro equipo, cómo medir el rendimiento de tu equipo, cómo motivarlos y mantenerlos alineados con la visión de tu empresa, que eso es algo súper importante para tener un equipo eficiente, cómo hacer un buen proceso de selección dentro de tu equipo, cómo hacer revisiones diarias y semanales de la performance, que esto es clave, súper clave. Y al final todo este tipo de problemas derivan en la creación de múltiples cuellos de botella que para más INRI no saben ni cómo detectar, ni mucho menos cómo desbloquear y solucionar. Y os puedo asegurar que lo que he puesto aquí, que el 90% de las empresas online no usan este tipo de procesos y por eso su equipo no es rinden, ¿vale? Aparte, no son capaces de sacar la máxima rentabilidad de su empresa para facturar más y esto es algo clave, su publicidad no es tan rentable como debería ser, tanto ni la publicidad ni toda la audiencia que posiblemente esté creando, seguramente le pueda sacar mucha más rentabilidad de la que le está sacando si aplicas esto. Y al final todo esto es el objetivo de la empresa, ¿no? Sacar la máxima rentabilidad en base a invertir lo menos posible y todo esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, vamos pasito a pasito. Os he preparado un gráfico para que veamos todas las fases que hay que hacer para pasar de donde estamos ahora, que simplemente es caos y desorden, donde tu empresa pues tiene baja rentabilidad y bajo rendimiento, a mañana que vamos a tener control, vamos a tener claridad, vamos a tener visibilidad y vamos a tener una alta rentabilidad de la empresa y un alto rendimiento del equipo, que es donde yo pienso que tienen que estar siempre las empresas, ¿vale? Entonces, simplemente son 5 pasos, ¿vale? Que yo son lo que uso. Entonces, lo primero es, vamos a ver cómo crear un SOP desde cero. Segundo, vamos a ver cómo crear un sistema ejecutable para el equipo. Después, cómo solucionar, o sea, cómo seleccionar a ese perfil ejecutor perfecto para que ejecute ese SOP y ese sistema ejecutable. Y después vamos a ver cómo medir el rendimiento del equipo, que esto es súper importante. Y después, obviamente, cómo optimizarlo y cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, vamos explicando uno a uno. Bien, hoy estamos aquí, que como he dicho, ¿vale? Simplemente lo único que vamos a hacer es crear un SOP desde cero. Al final esto es muy importante porque el SOP lo que responde es a la pregunta de qué vamos a hacer, ¿vale? Hay un problema específico que puede ser, por ejemplo, un cuello de botella. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues esa respuesta a esa pregunta es
básicamente el sistema, ¿vale? Es el SOP. Por ejemplo, imagínate que vemos que tenemos una baja tasa de conversión en llamada, pues simplemente vamos a crear un SOP para mejorar esa tasa de conversión en llamada. Esto específicamente es un SOP, ¿vale? También. Esto precisamente es un SOP de cómo crear SOPs, ¿vale? Entonces, veanlo como ejemplo. Segundo paso es, vamos a crear un sistema ejecutable para el equipo, para que obviamente el equipo pueda hacer este proceso, porque al final la clave aquí es, o sea, todo esto lo hacemos para delegar de forma eficiente, porque si tu equipo no funciona es simplemente porque tú no has delegado de la forma más eficiente posible, ¿vale? Entonces, para crear este sistema ejecutable para el equipo, lo que vamos a hacer es responder al cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Ese cómo lo vamos a llamar proceso. Hay gente que llama a estos procesos, a estos sistemas, pero en realidad es lo mismo, ¿vale? Entonces, le hemos llamado proceso. Y por ejemplo, vemos que para mejorar la tasa de conversión, pues coño, la solución más interesante es reestructurar el Sales Playbook, que viene a ser todo el libro de ventas a nivel de recursos y demás, y el guión de ventas. Ok, pues entonces ya tenemos el proceso, ¿vale? La tercera pregunta que hay que hacer es, ok, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar, no? Pues eso es obvio que es el equipo. En este caso va a ser el closer. Después de aquí hay que medir este rendimiento de por qué crees que la tasa de conversión está baja y cuál sería un KPI interesante en el que ya la tasa estaría en un sitio correcto para no tener que iterar todo el rato el sistema, ¿no? Vale, ¿cómo medimos el rendimiento? Pues implementando un sistema de tracking y de métricas. Después, lo que acabo de decir, simplemente hay que definir esos rangos de KPIs estándar para saber qué está bien y qué no y qué está mal dentro de tu empresa. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues simplemente con sistemas de reportes de weeklies y dailies de todo el equipo y CRM, muy importante, un CRM que te dé visibilidad total y un buen dashboard y aparte unas buenas hojas de tracking para ver que todo esto se está ejecutando de forma correcta. Ok, ya hemos creado el SOP, ya hemos creado un sistema ejecutable para el equipo, ya hemos elegido perfil ejecutor y ya hemos implementado todos los sistemas para medir el rendimiento. Ok, pero ahora, sí, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo voy mejorando todo este tipo de métricas? Simplemente, pues, con la fase de optimización y gestión, que viene a ser la revisión de reportes y recolección de datos. ¿Qué hago yo aquí? Pues entro en llamada, ¿vale? Con el perfil ejecutor en gestión y le digo, ok, por ejemplo, nuestro KPI de cierre de ventas tiene que estar entre un 20 y un 30%. Eso es el KPI que hemos puesto. Entonces nos preguntamos, ¿está dentro del KPI? Sí. Ok. ¿Cómo hacemos para aumentar ese KPI sin alterar la tasa de conversión que está viendo efectivamente en este momento, ¿no? Entonces lo que hacemos es iterar para mejorar. No está dentro del KPI, imagínate que tenemos un 10%, un 15%. Ok, pues tenemos que rediseñar este plan para optimizarlo y que en el siguiente weekly vuelva a estar en el punto correcto, ¿ok? Entonces, simplemente con estos pasos, ¿vale? Obviamente aquí, dentro de estos procesos, entiendo que hay mucho, ¿ok? Pero quiero que tengáis un mapa bastante básico y bastante simple, porque al final todo el tema de diagramas de flujos y este tipo de cuestiones son cosas en realidad bastante complejas, porque tú puedes hacer diagramas de flujo, de diagramas de flujo, de diagramas de flujo sin nunca parar. Entonces, yo lo que hago es hacerlo lo más simple posible y es lo que yo quería aquí, ¿vale? Entregaros lo más simple posible para que veáis cómo hay que hacerlo y que hay que tener este orden. Yo, por ejemplo, ¿vale? Este proceso lo he creado yo. Yo podría perfectamente entregarle este proceso de cómo crear procesos a mi perfil ejecutor X que haga este tipo de cosas y yo me quito el medio. Y ya lo que he hecho es delegar este proceso de creación de procesos en otra persona, ¿no? Y así ya tenemos pues control, orden, claridad en la empresa gracias a las métricas y todo lo demás y una alta rentabilidad y rendimiento del equipo, que es al final lo clave, ¿vale? Entonces, vamos pasito a pasito, ¿vale? Esto sí es una cosa que quiero que aprendáis, ¿vale? Nosotros tenemos sistemas y procesos hasta de cómo crear sistemas y procesos, que es lo que habéis visto ahora. Y al final este es el nivel que necesita vuestra empresa para escalar a más de 300.000 euros al año, que es lo que nosotros hacemos. Si no, la verdad voy a ser muy honesto, lo tenéis bien crudo, ¿vale? Porque este es el nivel de apalancamiento que hay que llegar y la forma en la que hay que delegar. Si no, es casi imposible subir de ahí, ¿vale? Entonces, he recopilado algunas preguntas y dudas que me podrían surgir a mí. Uno, ¿cómo sé qué SOP o sistema tengo que crear primero? ¿Vale? Segundo, ¿cómo selecciono a ese perfil ejecutor? Y tercero, ¿cómo puedo crear ese sistema ejecutable para mi equipo? ¿Vale? Bueno, vamos uno a uno, ¿vale? Lo primero, ¿cómo sé qué SOP tengo que crear primero? Pues bueno, lo primero es teniendo visibilidad y trazabilidad total de tu empresa. Al final, si no tienes ni idea de qué pasa dentro de tu empresa a nivel de métricas, a nivel de procesos, a nivel de flujos y a nivel de tasas, es casi imposible que tú sepas cuál es el problema que pasa en tu empresa, porque al final ese SOP simplemente lo que hace es documentar
sistemáticamente las formas de solucionar un cuello de botella o un problema específico en tu empresa, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es identificando cuál o cuáles está siendo tu cuello de botella que no te permiten crecer, ¿vale? Es obvio. Y después, ¿vale? ¿Cómo identificamos estos cuellos de botella? Pues pasamos a lo siguiente, que es sabiendo cuáles son tus KPIs clave y estándar en cada fase del embudo, ¿vale? Así sabes si está en regla, si está por debajo o eso, si está en regla, si está por debajo y tienes que crear un proceso nuevo, o si está por encima y tienes que sacar algún denominador común para poder replicar tanto en otra fase del funnel o dentro de tu entrega de producto, o incluso iterar para poder seguir mejorándolo, ¿vale? Ok, quiero explicar este concepto para que entendáis bien, ¿ok? Al final, hay que entender que un negocio es simplemente un sistema, ¿vale? Que tiene, en esencia, 5 pasos, que son estos. Y que el rendimiento de tu negocio, tu sistema, está basado solamente en la capacidad máxima del rendimiento de tu eslabón más débil, y eso es lo que vamos a llamar cuello de botella, ¿ok? Al final, un negocio es un sistema en el que entra X input, que es simplemente tiempo, energía y dinero, pasa por estos 5 pasos y se convierte en un output, que es dinero, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estos 5 pasos por los que pasa este input? Pues son la oferta, ¿vale? Que obviamente aquí repercute lo bueno que sea, el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, el flujo de leads, o sea, la cantidad de leads que te están llegando. Tercero, el flujo de llamadas agendadas. Cuarto, el flujo de ventas, que viene a ser toda la parte del closing. Y en quinta parte, el delivery, que es la entrega de producto, ¿ok? Que es básicamente la capacidad de clientes que tienes y la cantidad de casos de éxito que estás generando. Y al final tu negocio tiene la capacidad máxima de crecimiento, es la capacidad máxima de tu eslabón más débil, y eso es lo que vamos a llamar cuello de botella. Es obvio, ¿no? Y al final, cuánto dinero genera tu sistema o tu empresa depende de cuán optimizadas estén cada una de las 5 funciones. Esto funciona como una cadena, ¿ok? El eslabón más débil es lo que va a determinar la facturación que estés. Entonces tienes que ir constantemente mejorando, iterando y aumentando la capacidad de cada eslabón para que tu empresa siga creciendo. Porque imagínate que solamente mejoras el 1 y el 2, ¿vale? Incluso el 3. Pero todo el 4 y el 5, no. Pues entonces tienes una buena oferta, tienes un buen flujo de leads y un buen flujo de llamadas, pero no tienes un buen flujo de ventas, o sea, tienes una tasa de conversión, y el delivery te obliga a no pillar tanto cliente como quizás te podrías, ¿no? Entonces, y tampoco genera casos de éxito. Entonces, es absolutamente clave tener los 5 totalmente optimizados. Ok, siguiente punto. Ok, Hugo, pero bueno, ya he creado todo esto, ¿cómo selecciono a ese perfil ejecutor? Pues esto es un amplio, absolutamente amplio, y esto es una disciplina en esencia. Pero bueno, y porque al final es obvio que no es lo mismo seleccionar a un closer, a un setter o lo que sea, que por ejemplo a un editor, ¿vale? Entonces yo he puesto aquí un ejemplo de SOP que nosotros usamos para todo el proceso de implementación y gestión de un closer. Entonces simplemente os lo voy a mostrar pasito a pasito para que tengáis un ejemplo y quizás podáis replicar algún sistema, ¿vale? Bien, es lo que he dicho, ¿no? Implementar un closet. Nosotros lo que hacemos son 5 fases principales, en las que las 3 primeras el closet ya está implementado, y las 2 últimas lo que hacemos es gestionar y optimizar, ¿vale? Selección, formación, implementación, gestión y optimización. Dentro de la selección lo que hacemos es primero diseñar una oferta de trabajo atractiva. Esto es muy importante, la gente se olvida de que cuando quieres seleccionar un perfil, sí, tú le estás ofreciendo el trabajo y todo lo demás, y eso está muy bien, pero la realidad es que tú tienes que vender a tu empresa, ¿vale? Esto también es vender, entonces tienes que crear una oferta de trabajo atractiva. Lo segundo que hacemos es crear un form con esa oferta y con algunas preguntas interesantes según el perfil, en este caso pues el closer, ¿no? Después lo que hacemos es mandar el form por todos los círculos e informaciones que tenemos dentro de una lista que tenemos recopilado, las mejores academias del mercado español, que nosotros tenemos contacto con ellas para seleccionar este tipo de candidatos, ¿vale? Después recopilamos los candidatos en el form y seleccionamos a 3 candidatos del foro por cada puesto que vayamos a implementar. Si solamente vamos a implementar un closer, pues obviamente seleccionamos 3 closers para hacerle todo este proceso. La segunda fase es el proceso de formación. Lo que hacemos es una llamada individual con cada uno de los que hemos seleccionado, y se sigue el guión de la llamada de selección, que es un guión que yo mismo he creado, y simplemente pues es un paso a paso, ¿vale? Después, dentro de ese guión se encuentra un roleplay que es absolutamente clave en la parte de closing, ¿vale? Porque tú puedes tener mucha experiencia de todo lo que tú quieras, pero si al final tú ves que en el roleplay no cuadra para el producto que estés vendiendo, lo que sea, pues es un factor clave, ¿no? Lo que hacemos nosotros es generar una lista de puntos a mejorar después del roleplay. Y esto es muy clave, y es que la gran mayoría de empresas pues simplemente o no avisan a los candidatos o simplemente lo dejan por ahí y como que, bueno, son desechos, ¿no? Y la verdad que yo no estoy nada de acuerdo con este tipo de mentalidad. Así que nosotros lo que hacemos es generar una lista de puntos con el roleplay que mandamos a todos los closers, porque al final aunque el closer que no seleccione es un chaval o lo que sea que está deseando aprender, y si tú le entregas eso,
la visión que va a tener él de tu empresa, si en el futuro quieres contar con él, no tiene nada que ver. Y así vamos creando una buena reputación. Entonces, este tipo de cosas son clave, ¿vale? Después, lo que yo hago es mandar una tarea, ¿vale? Que suele ser pues algo relacionado con algo que yo he visto en el roleplay, que me tenga que mandar a mí por WhatsApp, para que podamos valorar cuál es su compromiso y entender qué tipo de perfil es. ¿Qué tipo de perfil es? Al final sabéis que hay ciertos perfiles de personas, ¿no? Pues entonces con este tipo de tareas yo sé si, por ejemplo, le voy a pedir en el futuro que me rellene el CRM, que me rellene el dashboard o lo que sea, sé que me lo va a hacer, ¿vale? Entonces esto es clave. Después, obviamente, determinamos con estos parámetros quién es el mejor para cada trabajo y nos quedamos con 2 para cada puesto. Si hemos seleccionado 3, simplemente pues 1 lo quitamos, pero ya sabemos todo acerca de el 1 y el 2 que hemos seleccionado. Y ya entramos a la fase de implementación, que es 1, le pasamos una hoja de formación e implementación, que la fase de formación se hace personalizada a cada empresa a nivel de oferta, a nivel de todo lo que necesita, a nivel de Sales Playbook, que se llama, ¿vale? Para que esa persona entienda, que se vea todos los recursos del CEO y demás, ¿vale? Después se hace una sesión sobre en qué consiste la oferta, ¿ok? Y esto es muy importante, se le hace mucho hincapié al closer en hacerle ver que ese convencimiento, o sea, que ese producto cambia vidas, ¿vale? Esto es muy, muy clave para que después venda correctamente. Después simplemente le explicamos todo el funnel y todo el proceso de venta exacto que se suele hacer con un Loom. Se hace sesiones de roleplay, ahora sí, de la oferta específicamente, porque ya, o sea, tienen que saber. Y aquí es lo que se dice si está aprobado o no. Si ha aprobado, se sabe la oferta y vende bien y a ti te gusta, pasa a la siguiente fase. Si no, pues se hace una segunda llamada dentro de un día o de 2 días para que se haga una recuperación, ¿vale? Y ahí pues nos quedamos con los A-players, que en este caso, por ejemplo, si tenemos 2, yo me hubiera quedado con los 2. O si vemos que uno lo vende, simplemente te quedas con uno y al otro le dices que le vas a tener en cuenta para el futuro y tal y cual, ¿no? Es obvio. Pero bueno, si hay un volumen de llamadas suficiente, en el caso de Closer me gusta meter los 2, ver qué tal los prueban, ponerlos a competir sanamente, esto también hay que hacerlo bien. Y te quedas con el mejor, simplemente, ¿vale? Y el último paso es integrar todas las plataformas a nivel de calendario, o sea, el Calendly que tengan, toda la parte de hoja de métrica, crearle la parte suya personalizada y explicárselo, y se crea un grupo de WhatsApp con todo el team, ¿vale? O sea, se le mete en el grupo de WhatsApp, si que ya hay team, o si se está creando desde cero, se crea un grupo con todos los setters, todos los closers y todo el jefe comercial y todo. Después, la quinta fase es la fase de gestión, porque todo esto hay que mantenerlo para que tenga una buena tasa de conversión, ¿no? Se hace una llamada semanal, es obvio, donde se revisa todo, se hacen roleplay, se comentan sensaciones de los leads y todo. Después se ve una lista de puntos a mejorar, se crea una lista de puntos a mejorar y se determinan objetivos y tareas de cara a la siguiente semana. Y yo siempre aprovecho ese tipo de llamadas para motivar al equipo, ¿vale? Y para afianzar el compromiso con la empresa. Esto va creando una relación a largo plazo que hace que tu equipo rinda muchísimo más, ¿vale? Y la última fase es la optimización, que es ir aumentando esa tasa de conversión conforme vamos iterando todo, ¿no? Al final, para esto hay que auditar esas métricas, o sea, simplemente determinar si está o no dentro de los KPIs clave que hemos puesto. Después sacar conclusiones de por qué están esas métricas, tanto si está por debajo como si está en medio, como si está por encima. Hay que sacar conclusiones para aprender y después se hace un plan de acción para aumentar o iterar eso, ¿ok? Simplemente es como lo he explicado entero, pero porque quería que vierais todas las fases que tiene hecho y que además detallado siempre es mucho más interesante porque simplemente yo, por ejemplo, esto, ¿vale? Yo, pues, si yo cojo a la persona que tengo en mi equipo y le digo, mira, tienes que implementar un close en este negocio, yo le mando esto, le mando un Loom explicándole las 4 cosas clave, el delegado, increíble, ¿sabes? Por eso es tan clave, ¿sí? No lo mismo que yo le diga, tío, tienes que delegar, tienes que implementar aquí un close, le mando un audio de 1 minuto y ya está. No, si yo le mando esto, sabe que paso a paso tiene que seguir. Si encima yo le mando todos los for ya medio hechos, todo tal, todas las listas y todos los guiones que tiene que seguir, seguramente lo haga mucho, mucho mejor, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Ok, y Hugo, ¿cómo creo un sistema ejecutable para el equipo? Pues al final esto es muy importante, ok, y esto es algo que no os puedo enseñar en un vídeo, ¿vale? Eso es al final conocimientos de años. Tú, en base al negocio, tienes que saber y tener el conocimiento de cómo solucionar este cuello de botella, ¿vale? Por ejemplo, si identifica que tienes un cuello de botella en que tienes muy baja asistencia de llamada, pues otro ejemplo, porque en realidad es uno de los más básicos, pues tienes que saber cómo aumentar esta asistencia de llamada, ¿vale? A nivel estratégico tienes que saber cuál es el proceso de iteración, digamos, para crear ese SOP, y a nivel técnico tienes que saber qué CRM o cómo iterar el CRM e implementar automatizaciones para
disminuir esa tasa de, o sea, para aumentar esa tasa de asistencia, ¿vale? Nosotros personalmente tenemos todas las soluciones a todos los cuellos de botella sistematizados en SOPs y en diagramas de flujo para poder identificar y solucionar los cuellos de botella de nuestro cliente lo antes posible, ¿vale? Os he puesto aquí algunos ejemplos rápidos, simplemente tenemos, mira, flujo de leads, flujo de llamadas agendadas, flujo de llamadas que asisten, flujo de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. He puesto aquí como los más básicos, pero tenemos muchos. Y pues crear todo esto para cada puesto dentro de tu empresa, pues al final es lo que necesitas para escalar a más de 300.000 euros al año, ¿vale? Si no, os puedo asegurar que es imposible sin que mueras del estrés o sin que se te caiga el pelo. Y a mí por lo menos me encanta el mío, así que no sé cuánto cariño le des al tuyo. Hacer todo esto es lo que podemos llamar trabajo sucio, es lo que hablamos al principio. En la parte de atrás del todo de la empresa la verdad que es muy fea, ¿vale? Tienes que crear todo esto y hay mucho trabajo, muchas cosas que pensar y muchos formas y conocimiento a nivel de cómo sistematizar todo estos procesos, pero al final es lo que hace que todo el sistema a nivel empresarial funcione, y esto es exactamente igual con frigorífico. No puedes esperar que estas figuras ejecutoras que tú has contratado también te monten todo este sistema, todo este proceso y todo este flujo de trabajo. Al final ellos son piezas ejecutoras, como bien digo, y no tienen la responsabilidad, ni seguramente la formación ni el conocimiento de ser una figura pensadora, ¿vale? Y os puedo asegurar que esto vale bastante más que el 5 o el 10% de comisión que le pagas a tu setter y closer. Y por eso que tu equipo no funciona y que es culpa tuya, ¿vale? Nosotros precisamente lo que hacemos dentro de WeSale es, 1, identificar los cuellos de botella que no te están permitiendo crecer. 2, crear un sistema ejecutable para desbloquear cada uno de ellos a nivel personalizado para tu empresa, ¿vale? Porque cada una al final necesita un enfoque diferente. Después lo que hacemos es implementar el o los perfiles ejecutores perfectos para que eso se mantenga así, esas tasas se vayan a la luna y que se vaya mejorando y iterando todo con el tiempo. Además de optimizar y gestionar todo constantemente, que es lo que hemos visto ahora, ¿no? Lo que hacemos es implementar un sistema de tracking de métricas y reporte para que podamos tener claridad total de qué está pasando dentro de la empresa y así poder tomar buenas decisiones que no sean emocionales, ¿vale? Que esto lo hablo en algún vídeo, pero es clave, porque ya sabéis el hueco que tienen las emociones dentro de la empresa. Ninguno, ¿vale? Lo que hacemos al final es reconstruir por completo la parte de atrás de tu empresa para que funcione como una máquina perfecta y que tú te puedas enfocar en comerte la comida del frigorífico mientras pues sabes que alguien está constantemente revisando, constantemente viendo y constantemente mejorando toda esa parte de atrás de tu frigorífico para que la comida nunca se ponga mala. Y hasta aquí, que no es poco, espero que este vídeo os haya servido para que pilléis buenos ejemplos y que sepáis el por qué vuestro equipo no funciona, porque tenéis que implementar todo esto. Y si eres coach, consultor o productor y quieres que te ayudemos a hacer todo este trabajo sucio que al final tu negocio sí que necesita para escalar, simplemente, al final es muy importante. No quiero que te quede calvo. Yo aprecio mucho mi pelo, espero que tú también aprecies el tuyo. No quiero que tengas todo este estrés lo podemos quitar con este tipo de proceso. Simplemente debajo tienes el enlace, o la agenda de la llamada y ahí nos vemos.